Hoy vamos a hablar sobre las enfermedades que aquejan a los niños y para ello ya estamos en contacto vía telefónica con la doctora Carmela Tejada. Ella es pediatra de la Clínica San Pablo y con ella pues vamos a resolver algunas dudas que tienen seguramente los padres de familia sobre las enfermedades a las que están expuestas los niños en nuestra ciudad, en nuestro país. Doctora Carmela, buenos días, bienvenida a TV Mundo Noticias. Buenos días, ¿Cómo está, un gusto doctora? poder comunicarnos. Igualmente. Doctora, bueno, un tema muy importante, el que tocamos hoy en día, ¿no? Las enfermedades que aquejan a los niños. Podríamos empezar preguntándole, doctora, ¿cuáles son, cuáles son las enfermedades? A ver, creo que hemos perdido contacto con la doctora. Vamos a tratar de volvernos a comunicar. Bueno, con ella, como ya le decíamos, vamos a tocar algunos temas importantes, ¿no? ¿Cuáles son las enfermedades? Sí, Bueno, sí, ya estamos en contacto nuevamente con la doctora Carmela Tejada. Doctora, le preguntaba, ¿cuáles son hoy en día las principales enfermedades que está propenso a tener un niño? bueno, por la estacionalidad de nuestra ciudad tenemos las enfermedades respiratorias sobre todo. Ajá. En esta temporada pues se incrementa un poco las infecciones respiratorias tanto altas como bajas y pues como consecuencia de la pandemia estamos viendo bastantes casos de obesidad en los niños, ¿no? A muy corta edad. Ujú, ujú. Eso es importante. A raíz de toda esta pandemia que hemos atravesado, que seguimos atravesando debido al COVID-19, ¿qué consecuencias, qué tipo de enfermedades ha tenido todo ello en los niños? Bueno, principalmente, como te mencionaba, es la obesidad, porque Ajá. bueno, los niños han estado mucho tiempo en casa, comiendo pues algunas veces desordenadamente, ¿no? El colegio un Ujú, poco que los ordena en sus horarios, porque pues desayunan, luego tienen su refrigerio a media mañana y vuelven a casa para el almuerzo, ¿no? En cambio, al estar ujú, en casa todo el día, pues ha habido mucho de picoteo, ujú. y esto ha causado desórdenes, ¿no? Ahora tenemos niñitos con 5 años, 6 años que ya están con obesidad mórbida, incluso en algunos casos. Y aquí es importante precisar algo. Muchas mamás cuando tú les señalas que el niño tiene sobrepeso, te dicen, pero es que es alto. Pero Ujú. aquí es bastante importante notar algo, ¿no? Al inicio los niños crecen y engordan, digamos que a la misma velocidad, pero llega un punto en el que el peso ya empieza a afectar la velocidad de crecimiento de los niños. Entonces, esto es importante que los papás entiendan, que no porque el niño es alto justificamos que esté obeso, Ajá. ¿sí? Entonces, es necesario tener niños, ya no es como antes, ¿no? Que el niño gordito era el niño sano y el niño flaco estaba enfermo definitivamente. Ahora es al revés. El Ujú, niño sano es aquel que se mantiene delgado, nutrido obviamente, que esté muy bien la hemoglobina, todas las vitaminas, pero no gordito, ¿no? Ahora el niño sano es el que está delgado y bien nutrido. ujú. Ante estos casos, doctora, siempre se ha hablado de cómo prevenir o de cómo tratar. Uno de ellos es la comida sana, ¿no? El tema de ejercitarse. Hoy en día hay otras medidas, hay otras soluciones para poder, digamos, mejorar el tema de la obesidad en los niños. Qué otras cosas se pueden hacer para mejorar este tipo de enfermedades? Bueno, pues lo primero es la comida chatarra, que en muchos casos es el día a día de los niños, ¿no? Entonces hay que organizarlos, pues una vez a la semana que les permitamos, eh, que les demos ciertas concesiones, pues está bien, pero todos los días que coman frituras, que coman dulces, eso no está bien, ¿no? Un postre sano sí puede comer todos los días un niño, pero no podemos exponerlos a frituras, a gaseosas, a dulces todos Ujú, los días, ¿no? ujú, Lo otro es hacer actividad física. Ahora con la exposición a las pantallas, pues el niño llega, mira televisión, luego tiene su momento para jugar, pues juega videojuegos. Son pocos los niños que salen al parque, que hacen ajá, actividad física durante la tarde, ¿no? En sus tiempos libres. ujú, Entonces, eso es lo que hay que potenciar ahora. Por norma, el niño debe
tener una hora diaria de actividad física, ¿no? Ajá. Entonces, ahora los tenemos muy sedentarios, pues muchas veces se entiende por el trabajo de los padres, porque no hay quien los lleve afuera, ¿no? Pero de todas maneras hay que darse un tiempo para que alguien se encargue de sacar a los niños una hora que estén en actividad sin parar, ¿no? Ajá. Ok. Eso no solo nos va a ayudar a mejorar la parte del sobrepeso, sino también a la salud mental de los niños, ¿no? Es necesario que no estén encerrados en cuatro paredes frente a una pantalla. Es importante regular el tiempo que tienen de exposición a pantallas, ¿no? Suele recomendarse 2 horas diarias como máximo. Creo que si evaluamos en cada una, incluso en nuestras casas, no se cumple, ¿no? Se les da mucho tiempo más de exposición a pantallas. Ok. Doctora, en estos años de pandemia, muchos niños han adquirido o han tenido pues el contagio del COVID-19 y nos hacen la pregunta, ¿qué consecuencias a mediano y largo plazo pueden tener los niños que han tenido este virus, ¿no? A pesar de estar vacunados? ¿Hay alguna enfermedad, hay algunas situaciones que ya se han estudiado que a mediano o largo plazo puede tener como consecuencias del COVID-19? Mira, en realidad, como consecuencias, como secuelas, digamos, de la Ajá. infección por COVID-19, no se ha visto mucho en niños, tanto como en adultos. Ujú. Se ve en algunos casos que quedan con el uso de inhaladores durante algún tiempo, Ujú. eh, pero no pasa pues de 3 meses, 2 meses, que ya se recuperan y están como si nada los niños. No es lo bueno de los niños, que su capacidad de recuperación es bastante sorprendente, no es rápida. De Ajá. pronto los tenemos como si nada hubiera pasado. Entonces, gracias a Dios, el COVID no ha generado muchas secuelas en los niños, por no decir casi nada de secuelas, salvo Ujú. en aquellos pues que sí tenían alguna enfermedad preexistente, ¿no? Ajá. Ahora, doctora, si bien es cierto, ya hace unas semanas ya prácticamente la vida está volviendo a la normalidad en cuanto a la pandemia, ya no, ya el gobierno dejó nula pues el estado de emergencia sanitaria y todo ello, y ya el uso, por ejemplo, de los barbijos ya es opcional, es facultativo. ¿Usted, bajo su experiencia, recomienda que los niños, dentro de lo posible, sigan usando mascarillas o en algunos lugares o actividades específicas recomienda todavía el uso de mascarillas en niños? Mira, cuando estamos expuestos a acumulación de gente, pues no solo para los niños, ¿no? Sino para todos Ujú. en general, es importante utilizar barbijos. Si pues sabemos que hay alguien con riesgo, que ha tenido algún contacto positivo, pues también se recomienda usarlo. Pero Ajá. pues ya el hecho de tener todo el día al niño con el barbijo, pues ya no tiene mucho sentido, porque la prevalencia ha disminuido, la infección en sí es mucho menos catastrófica, digamos, que al inicio, porque Ajá. ya están la gran mayoría vacunados. Entonces ya como que podemos darle cierta libertad para tampoco tenerlos pues ahí esclavos del barbijo, ¿no? Ok, ok, para terminar, doctora, todavía hay una cierta cantidad de niños que no se han vacunado o que no tienen la dosis completa, sobre todo por decisiones pues de los papás, ¿no? Ujú. En este caso, usted, bueno, recomienda aún que cumplan con con sus dosis de vacuna contra el COVID-19 o quizás por ahí ya no es tanto una prioridad y hay otras formas de prevenir el contagio de este virus. No, mira, es indiscutible la efectividad de la vacunación, Ok. ¿no? Y ahora podemos estar con tanta tranquilidad y ya retirar barbijos y todo eso, pues es gracias a la vacunación. Ujú. Así Ujú. que es imprescindible que puedan completar la dosis de los niños, eh, ya no solo porque sea una vacunación más, ¿no? De la que cumplir con el carnet, Ajá. sino porque evitamos que si llegan a hacer la enfermedad, pues no tengan la sintomatología tan grave como la veíamos en la primera, segunda ola, ¿no? Ajá. Ok. Ok. Ok, doctora. Para terminar, este 12 de noviembre es el Día de la Pediatría Peruana, ¿no? Bajo todo este contexto que hemos vivido, que estamos viviendo, las secuelas que comentamos pueden tener los niños y todo ello, ¿cuál es el mensaje a los padres de familia, a la comunidad, a los mismos niños que hoy en día ya a temprana edad pues entienden y saben cómo cuidarse, saben qué hacer, qué no hacer? ¿Cuál es el mensaje, doctora?
Pues bueno, mira, como pediatra, lo único que podemos pedir a los papás es hacer lo que vean que es mejor para sus niños, ¿no? O sea, no decirles hagan esto, hagan lo otro, sino simplemente pedirles que busquen lo mejor para ellos. Pues dentro del marco de COVID y todo eso, pues evitar exponerlos innecesariamente a aglomeración de gente. Si Ajá. sabemos que alguien está enfermo, evitar llevar al niño a esa vivienda. Mientras más los cuidemos, pues los mantenemos más seguros, ¿no? Entonces evitemos esta exposición innecesaria a riesgos, no solamente en el COVID, ¿no? Ajá. Sino no exponerlos innecesariamente, por ejemplo, a comida chatarra todos los días. No Ujú, ujú, necesitan eso los niños, ¿no? ujú. Entonces, la recomendación sería, pues, cuidarlos en el mayor sentido que podamos, ¿no? Ajá. Para terminar, doctora, por favor, en estos 2 años, digamos, los padres de familia se han dedicado íntegramente a cuidar de la enfermedad del COVID, ¿no? Del contagio del virus. En todo caso, ¿a qué otras enfermedades que quizás hemos descuidado o nos hemos olvidado debemos prevenir, ¿no? Digamos, enfermedades que antes del COVID preocupaban o eran el común denominador en los niños. Quizás hacemos un recuento o un repaso de qué enfermedades también están presentes o latentes que puedan dañar la salud del niño. Pues como comentábamos al inicio, Ajá. las infecciones respiratorias, que en este tiempo se ve mucho, pues Ujú. estamos empeorando la historia natural de las enfermedades de este tipo por la exposición que tienen los niños a los alergenos, ¿no? Hay mucha exposición a preservantes, colorantes, todo eso que, Ajá. por ejemplo, ¿no? En una enfermedad respiratoria de las vías respiratorias bajas, una obstrucción bronquial, una hiperreactividad bronquial, que Ujú. no es un asma propiamente dicho, sino que una tos persistente de unas 2 semanas o eso, Ujú. pues influye mucho el que los niños reciban las golosinas, los snacks, que tienen pues abundantes preservantes, colorantes, grasas Ok. trans, todo eso, que desencadena un proceso alergénico que al final pues termina influyendo en que la evolución no sea la adecuada en la resolución de estos procesos respiratorios, ¿no? Ok. Ok, doctora Carmela Tejada, muy agradecido por su tiempo y por toda la información que seguramente es de mucha utilidad para los padres de familia. Un abrazo, doctora Carmela, y seguramente estaremos en contacto más adelante para seguir tocando temas relacionados a los niños, que es importante. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Ya saben que para cualquier consulta pueden comunicarse al 410-100, la Clínica San Pablo. Ok. Los esperamos. Perfecto, perfecto. Entonces, ahí están las indicaciones, así que hay que prevenir, hay que acudir al especialista lo antes posible, dentro de las medidas posibles también, y la Clínica San Pablo, sin lugar a dudas, es una buena opción. Muchas gracias, doctora Carmela. Estaremos en contacto más adelante. Gracias a ti, Juan Pablo. Hasta luego. Bien, estuvimos con la doctora Carmela Tejada, pediatra de la Clínica San Pablo, y hemos tocado pues algunos temas que ya, digamos, es conocido por los padres de familia, pero siempre es necesario refrescar los cuidados, las prevenciones que se debe tener con los menores en casa, más aún que ya estamos saliendo de la pandemia, ¿no? No hay que bajar la guardia. La doctora recomienda que en los niños se use pues el barbijo cuando estamos en lugares cerrados. Eso es principalmente la recomendación de la doctora Carmela.